Este es el tercer video sobre cómo construir una casa con el editor de America's Army 285. En el anterior video construimos lo que es el techo de la casa. En esta oportunidad voy a añadir algunas decoraciones a las paredes exteriores de la casa y también vamos a ver cómo convertir esta casa como un objeto único, que es un proceso sumamente importante. Más adelante te voy a explicar por qué es necesario hacer este proceso, pero de momento continuemos con las decoraciones de la casa. Yo ya estaba adelantando algo de este trabajo y para ello he duplicado esta casa en este lado de acá. Entonces acá en este duplicado yo ya he estado añadiendo algunas decoraciones, especialmente estas decoraciones que ves acá en las paredes. También he cambiado la textura de esta parte del techo, la textura del piso y de esta columna, ¿no? Entonces me falta añadir esta decoración en esta pared de acá, que la he dejado así para poder mostrarte cuál es el procedimiento. Si yo quisiera aplicar esta textura en esta parte de la pared, no puedo, porque cuando yo selecciono la pared me selecciona toda esta superficie. Entonces lo que yo tengo que hacer es crear acá abajo una superficie la cual yo pueda editar y pueda cambiarle la textura, y eso es lo que voy a hacer en este momento. Para ello he utilizado lo que es la herramienta del cubo y le he dado las siguientes dimensiones: en altura 40 unidades, en el espesor de 8 unidades y bueno, el largo es indiferente porque eso lo voy modificando de acuerdo a mis necesidades. Acá tengo el pincel con esas medidas que acabo de mostrarte. Bueno, lo que voy a hacer es posicionar el pincel en esta parte de la pared, desde este extremo, desde acá hasta el final donde se encuentra la puerta. Y me aseguro de que esté bien alineado. Voy a editar los vértices, arrastro y listo. Bien, en la vista frontal me aseguro que esté a nivel del piso. Está bien alineado. Entonces lo siguiente que voy a hacer es escoger la textura para esta parte de la pared. Entonces voy al explorador de texturas y voy a abrir el paquete Stone. Este paquete. Y aquí voy a elegir Trim y seleccionar esta textura de acá. Entonces lo siguiente que voy a hacer es sustraer esta forma. Bien, le doy a sustraer y fíjense, me he comido parte de la pared, y como yo no quiero que eso esté así, lo que voy a hacer a continuación es darle a añadir. De esa manera he añadido esa decoración a la pared. Lo que me falta es escalarla porque está muy grande. Entonces le voy a dar botón derecho, voy a seleccionar superficies y voy a elegir Matching Brush para elegir todas las superficies de esa forma que acabamos de añadir. Lo voy a escalar. Acá voy a elegir 0.25. Me falta un último paso, que es rotar verticalmente esta textura para que esté alineada como las demás. Y bueno, ese es todo el procedimiento para poder añadir esta decoración en la pared. Y bueno, básicamente he seguido el mismo procedimiento para todas las paredes, ¿no? Para esta pequeña parte de acá, para esta parte y para todas las demás paredes. Bien, acá tenemos algunas texturas que arreglar. Voy a seleccionar esta parte y en esta otra parte que acabamos de hacer
la textura tiene que ser la misma que de estas paredes internas, ¿no? Entonces para ello vamos al explorador y voy al paquete de concreto. Acá voy a pared. Esta es la textura de las paredes internas. La selecciono y listo. Las texturas ya han cambiado, pero lo que tengo que hacer es cambiarles la escala. Estas texturas tienen que estar en la escala de 1. Le doy a aplicar y ahora sí, está solucionado el problema. Una vez que lleguemos al punto en el que nosotros ya no le vamos a hacer ninguna modificación a la casa, es el momento ideal para convertir la casa como un objeto único, debido a que en este momento la casa está compuesta por varias formas. Está compuesto por formas que hemos añadido y por formas que hemos sustraído. Y si nos vamos a la vista de alambres, vamos a ser capaces de ver todas esas formas. Por ejemplo, todas aquellas formas que son de color azul o líneas de color azul son las formas que hemos añadido, y todas aquellas que están en color café son las formas que hemos sustraído. Y en este momento nosotros somos capaces de, por ejemplo, seleccionar cada una de estas formas y poder editarlas, ¿no? Entonces, esto en un futuro se puede convertir en un problema, especialmente cuando el mapa se va haciendo más complejo, porque podemos cometer el error de, digamos, seleccionar una superficie que no teníamos que editar. Entonces, para evitar este problema, lo más conveniente es convertir a toda la casa como un objeto único. Y para hacer eso vamos a utilizar esta herramienta, que es la herramienta de intersectar. Pero antes de hacer eso, primero vamos a hacer algunos pasos. Lo primero que voy a hacer es crear un nuevo espacio, ¿no? Entonces para ello voy al cubo y acá voy a poner 1024 de altura por 2048 por 2048 y le doy a construir. Acá tengo este cubo que lo voy a poner en una alineación diagonal a la anterior. Voy a cambiar un poco la escala y acá. Entonces voy a elegir una nueva textura para ese espacio, por ejemplo esta de acá, y le voy a dar al botón sustraer. Y acá tenemos el nuevo espacio donde voy a añadir la casa, que va a estar conformada como un objeto único. Bien, lo siguiente que voy a hacer es otra vez editar el cubo, y esta vez voy a elegir 500 de altura por 1500 de ancho por 1500 de profundidad. Le doy a construir y lo que voy a hacer es posicionar este cubo alrededor de la casa. En la vista frontal, la casa está dentro del cubo, digo, en la vista desde arriba, ¿no? Y en la vista frontal me aseguro de que también suceda lo mismo. Acá hay que alinear esto un poco hacia arriba. Tanto en la vista desde arriba como en la vista frontal, la casa está dentro de este cubo. Una vez que tengo esta situación, lo que voy a hacer es ir al botón intersectar, ¿no? Y le voy a dar clic. Pincel ha adoptado la forma de la casa. Entonces, lo siguiente es que voy al nuevo espacio y voy a posicionar el pincel acá. Entonces, me voy acá y ahora le voy a dar al botón añadir. Y fíjense, acá tenemos nuevamente la casa. Bien, voy a hacer el pincel a un lado. Veamos, la casa está tal como estaba antes, ¿no? Pero si nos vamos a la vista de alambre, vamos a ver que esta casa es todo de color azul, es decir, todas las formas son formas añadidas. Y adicionalmente, si yo selecciono una parte de esta, vamos a ver que se selecciona toda la casa, es decir, la casa está como un objeto único, ¿no?
Entonces, una vez que nosotros tenemos la casa como objeto único, es aquí donde recién podemos añadir lo que son los marcos de las puertas y las ventanas, que es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Conmigo será hasta el siguiente video,